porque ahora y siempre es momento y es hora de adorarle, unidos como su iglesia, como su pueblo. Exaltemos el nombre de nuestro Rey. Y toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Digámosle nuevamente a Él. Y toda lengua confesará y la rodilla se doblará ante Dios y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, dígale fuerte a Él. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, ven, ven. Amén. Bueno, muy bien. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por este lindo tiempo de alabanza que nos acerca bastante a la presencia del Señor y prepara nuestros corazones para recibir esta mañana su palabra. Voy a pedirles que miren en sus Biblias conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 1, libro de los Hechos. Últimamente hemos venido hablando bastante del libro de los Hechos en el capítulo 1. Capítulo 1.
Solo quiero leer los versículos 4 al 5 de Hechos capítulo 1. Muy bien, miren bien, vamos a leer detenidamente estos dos versículos, 4 y 5. Mírenlo bien. Dice, y estando juntos, les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Dios bueno, Dios de toda gracia, esta mañana nos gozamos, Dios, en tu presencia. Nos gozamos, Dios, de estar juntos para alabarte. Pero por una razón tú has permitido que hoy estemos juntos quienes estamos en este recinto. Porque tú quieres, Dios, hablarnos, nos hablas, nos llamas. También, Dios, para nosotros es esa orden, Señor, de esperar la promesa del Padre, de buscar esa promesa del Padre, de disponernos, ante todo recibir tu palabra y pensar en lo que hemos sido llamados a hacer y ser. Por eso estamos aquí, por eso no estamos en el mundo, por eso somos diferentes del mundo. Por eso hemos decidido un día seguir a Jesús. Padre, háblanos, ministra tu palabra a nuestro corazón en esta mañana, Señor, te lo ruego, por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Pensemos un poco en lo sucedido en Pentecostés, en lo que hemos venido reflexionando ya hace días. Porque lo sucedido en Pentecostés, según lo que narra Lucas, se debió indiscutiblemente a la acción del Espíritu Santo. Gente predicando por aquí, por allá, por acá. Un pequeño grupo de 120 creyentes, de hombres y mujeres, completamente comunes y corrientes, sin ninguna preparación, digamos, teológica, sin títulos, sin nombramientos, ¿verdad? Simple y sencillamente predicaron acerca del reino de Dios, predicaron a Cristo. En esos días del Pentecostés. Y eso se debió a la acción del Espíritu Santo de Dios. Es la explicación que le dio Pedro en el capítulo 2, en el versículo 17, cuando dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Todo comenzó ahí. No fue idea de nadie, no fue que alguien se lo inventó, no fue que alguien planeó. En estos días pasados se hizo muy, ¿cómo será? Como se dice en el medio virtual, se hizo viral una reunión que comenzó como un culto cotidiano en una universidad, y eso se convirtió en un culto de avivamiento increíble que duró varios días. Y uno de los pastores que participó de esto después en una entrevista decía: eso no lo planeó nadie. Nadie puede planear un avivamiento, así como no podemos planear una tormenta. Eso simplemente llegó.
Y yo pienso que Pentecostés también simple y sencillamente llegó. Lo que comenzó como una sencilla reunión de oración, como una búsqueda en oración, terminó en un avivamiento indescriptible. Todo comenzó ahí. La gente comenzó a predicar acerca de Cristo, acerca del reino de Dios. Y ese pequeño grupo, esa pequeña comunidad de creyentes, eran, por decirlo, Cristo mismo, hablando y ministrando a través de ellos, enfocado en la gente que no era salva, enfocado en las naciones, enfocado en la gente que estaba perdida. El resultado fue, la iglesia fue encaminada en la tarea misionera. La iglesia no tiene otra razón de ser más que la tarea misionera y evangelística. Y es evidente que en su acción impulsora, el Espíritu Santo enfoca la iglesia en la tarea misionera. Por eso esta mañana quiero que hablemos acerca de espíritu y misión. No puede haber misión sin el Espíritu. Y no puede el Espíritu Santo estar presente y hacer algo si la iglesia no está encaminada en la misión de Él. Yo quiero que, para que comprendamos esto mejor, o para que comprenda lo que quiero compartirle esta mañana, el que la acción impulsora del Espíritu Santo enfoca a la iglesia en la tarea misionera, quiero que siga conmigo en lo que le quiero compartir, para que usted pueda comprender lo que le quiero decir. Primero que todo, aquí en estos versículos que acabamos de leer hay dos conceptos claves. Hay dos conceptos claves que muy bien haremos en tener presentes. En el versículo 5 dice: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces hay dos conceptos claves. Hay un concepto clave aquí por una parte. Primero, es clave el término bautizar. Aquí el bautismo del que habla Jesús no es el bautismo en agua que nosotros hacemos regularmente cuando llevamos personas a dar testimonio público de su fe. No, aquí no se refiere al bautismo en agua de ninguna manera. Aquí Jesús está hablando de algo diferente. Es clave el concepto de bautismo aquí. En la forma como Jesús lo presenta aquí, significa o tiene un significado particular, un significado singular. La palabra bautizo que Jesús utiliza aquí significa ser mojado, ser empapado en agua. Como cuando salimos y nos sorprende un aguacero en la calle y no tenemos dónde escamparnos, entonces nos empapamos en agua. Eso significa primariamente bautizo. Pero también esa palabra bautismo que Jesús utiliza significa zambullirse. Zambullirse es como meterse en un río, sumergirse en un río que lo va a arrastrar y lo va a llevar. Zambullirse. Pero más allá de eso, del significado literal que este término tiene, hay un sentido que va mucho más allá en una forma, digamos, que se deriva de ese sentido. En realidad el término bautizar es un apelativo a quien tiene o a quien es o a quien en un momento dado se le pone encima una carga que puede ser emocional o psicológica o una carga espiritual. Ser bautizados es llevar una carga emocional, una carga psicológica o una carga espiritual. Algo que sentimos
que nos mueve, algo que sentimos que nos preocupa, algo que sentimos que nos obsesiona, algo que sentimos que debemos hacer o a lo que tenemos en alguna manera que encontrarle una salida. A veces se usa la expresión estar abrumados. Y esa expresión generalmente la usamos cuando nos sentimos cargados por algo, emocionalmente cargados, psicológicamente cargados de algo. Nos sentimos abrumados tal vez de interrogantes o preguntas a los que no les encontramos respuestas. Estamos zambullidos en esa carga, estamos zambullidos en esas preocupaciones, estamos zambullidos en eso que nos abruma. Eso es una clave. El segundo aspecto clave en esto que les estoy diciendo es el uso comparativo que le da Jesús aquí en sus palabras. Y es el mismo uso que le dio Juan el Bautista cuando le dijo a la gente: ustedes, ahora yo los bautizo en agua, pero ustedes serán bautizados en espíritu y fuego. Y en la forma como Jesús la usó comparativamente, bautismo significa ser sumergido o absorbido en algo hasta llegar a ser uno con ese algo en lo que nos hemos sumergido. Por ejemplo, como un nadador en una piscina. Se mete, se zambulle, bucea hasta el fondo, da vueltas en la piscina y mientras esté adentro del agua es uno con la piscina. Ahora piensen esto: ser bautizado con el Espíritu, o mejor, soy bautizado con el Espíritu, no solamente cuando acepté a Cristo como mi Salvador y el Espíritu Santo vino a morar en mí, sino que también soy bautizado con el Espíritu en la medida en que llegue a estar inmerso, sumergido en una vida espiritual activa y dinámica. El apóstol Pablo asociaba el ser llenos del Espíritu con una vida ferviente de oración, una vida ferviente que busca a Dios apasionadamente, una vida que se compromete en una obediencia activa a la dirección y a la voluntad del Señor, una vida sumergida en el estudio bíblico y la meditación bíblica profunda y una vida comprometida en el extendimiento del reino de Dios. Es de lo que hablaba Pablo en asociación con una vida llena del Espíritu. Ahora bien, si hablamos de una vida espiritual activa y dinámica, entonces estamos hablando de una vida llena del Espíritu Santo. Si hablamos de una vida espiritual, entonces tenemos que hablar de una vida que el Espíritu Santo lleva en forma activa y dinámica. Por tanto, para ser bautizados con el Espíritu, aquí el segundo aspecto es que necesitamos comprender la relevancia de la comunión íntima con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo es relevante. Nosotros podemos utilizar el término comunión en el sentido de compañerismo, en el sentido de relación, y estaría bien, profundamente bien. Pero esa comunión con el Espíritu Santo tiene una importancia sin igual. Observen ustedes que en este punto Jesús demarca un principio práctico, esencial. Jesús le dice a sus discípulos: esperen
la promesa del Padre. Ese es un principio esencial. Esperen la presencia del Padre. Y eso nos explica por qué ellos después decidieron regresar a Jerusalén después de que Jesús ascendió, cuando ellos ellos pudieron haber tomado otro camino o haber desistido de obedecer al Señor. Ellos decidieron volver a Jerusalén y subieron al aposento alto del que habla Lucas. Un lugar muy adecuado donde se reunían en una terraza o en un cuarto alto en una casa, y allá se reunieron, subieron al aposento alto, y dice Lucas, perseveraban en oración. Ahora uno se pregunta, ¿por qué oraban? ¿Qué tenían en mente cuando oraban? ¿Por qué Lucas enfatiza el hecho de que perseveraban en oración? Lo mejor que podemos hacer es suponer con toda seguridad que los apóstoles fueron al aposento alto para orar, para poder comprender las palabras de Jesús con respecto a ser bautizados en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Ellos fueron a orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos fueron a orar porque fueran despertados en su vida, fueran sumergidos en su vida en, digamos, el propósito de Dios, que por medio del Espíritu Santo ellos podrían cumplir. Ellos oraron porque ese Espíritu que Dios habría de derramar sobre ellos y que Jesús les había prometido que vendría, esa venida del Espíritu Santo se hiciera realidad. Y Jesús se los había dicho repetidamente. Así que la oración abrió el camino, la oración preparó los corazones, la oración dispuso el ánimo, la oración corrigió la perspectiva para que aquellos creyentes fueran usados por el Espíritu Santo para alcanzar a otros, aún a los indeseados, a los inalcanzables, a los intocables, a aquellos que nos pareciera o que les pareciera a ellos que estaban fuera de cualquier posibilidad de ser alcanzados para Cristo. Ese tiempo de oración en el aposento alto fue un tiempo de íntima comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y ese tiempo de oración los unió en un mismo sentir, los unió en una misma visión y en una tarea, y los enfocó en la necesidad del mundo sin Cristo. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. Cuando Jesús les habló de esperar, ellos entendieron que eso significaba orar, que eso significaba meditar, pero sobre todo que eso significaba limpiar el corazón de cualquier pretensión humana, personal o digamos carnal de hacer algo a nuestra manera y en nuestras fuerzas para Dios. Eso implicaba limpiar el corazón para que hubiera en él santidad de tal forma que pudieran ser vasos usados por Dios. Y saben, hermanos, todo eso habría de conducir a una entrega total y a un alineamiento con el Espíritu de Dios en su propósito misionero. A mí me encanta el concepto de alineamiento. Alineamiento es lo que hace el albañil cuando pone los ladrillos derechitos y en una forma vertical recta cuando construye un muro. Alineamiento es cuando los soldados andan en formación siguiendo a su capitán. Alineamiento es lo que hacen los patitos cuando siguen a sus padres, al pato y a la pata. Todos los patitos detrás. Eso es alineamiento.
Y el Espíritu Santo llama a la iglesia a alinearse con Él y a enfocarse en la tarea misionera. Hay un concepto aquí que quiero compartirles esta mañana a la luz de una reflexión que hace el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses. Yo quiero que siga conmigo esa reflexión que Pablo hace. Filipenses 2, en el versículo 1, Pablo dice que él oraba. Pablo oraba. En eso dice el versículo 1. Dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, y aquí Pablo habla de la comunión del Espíritu. Dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión en el Espíritu. Alguna comunión en el Espíritu. Ahora, observe esto. Esa expresión comunión en el Espíritu puede tener dos aplicaciones. Puede significar compañerismo personal íntimo con el Espíritu Santo mismo, pero también puede significar compañerismo con otros creyentes o con otras personas. La comunión que yo tenga con el Espíritu determinará la manera como yo vea a otras personas, cómo yo vea a mis hermanos en la fe en la iglesia y cómo vea a la gente fuera de la iglesia. Todo eso será determinado por mi comunión con el Espíritu. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque esa es la idea de fondo que está en esta reflexión que Pablo hace aquí. Es que la comunión con el Espíritu corrige o enfoca adecuadamente la perspectiva que tengamos de otras personas. Por ejemplo, en el versículo 3, en la segunda parte del versículo 3, ahí de ese mismo pasaje, Pablo dice, estimando, miren bien la mitad del versículo, estimando cada uno a los demás como superiores o como más importantes que él mismo. Y luego dice, no busquen su propio provecho, busquen el provecho de los demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos queridos, es en esa comunión del Espíritu, mediante una vida devocional abierta a la influencia del Espíritu de Dios, que Él nos permite ver a las personas, a las demás personas, en su verdadera condición, necesidad y dimensión. Es en esa comunión con el Espíritu que nos imprime su pasión por las almas. Es en esa comunión con el Espíritu que nos revela la realidad de hacia dónde van las almas sin Cristo. ¿Usted tiene claro a dónde va una persona sin Cristo? ¿Usted tiene claro a dónde va el alma de una persona que muere sin Cristo? ¿A dónde va? ¿A usted le preocupa las personas que mueren sin Cristo o las personas que hoy o mañana o pasado habrán de morir sin Cristo? Y es en esa comunión con el Espíritu donde realmente llegamos a darnos cuenta de cuál es el destino de las almas sin Cristo y nos impulsa a hacer lo necesario por esas almas. Y yo creo que eso fue lo que la iglesia inicialmente el día de Pentecostés entendió. No se trataba meramente de conformar un grupo que se llama iglesia y amontonar un poco de gente. No se trataba de anunciarle a la gente como Pedro se paró y predicó y le dijo: si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perderse para siempre. Y dice Lucas que la gente se compungió tanto con el sermón de Pedro que hicieron una pregunta crucial: ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que cuando las personas preguntan ¿qué voy a hacer ahora?, es porque la palabra de Dios está taladrando sus corazones. Y eso fue lo que hizo.
la palabra de Dios el día de Pentecostés. Entonces, la comunión con el Espíritu es relevante. Por tanto, entonces, esa comunión con el Espíritu es lo que nos encaminará a llegar a estar absorbidos en su pasión. Volvamos a Hechos, allí en el capítulo 1. Allí dice que Jesús, dice en el versículo 3, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, pruebas que no dejaban lugar a la más mínima duda de que Él había resucitado y de que era Él. Pero luego dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándoles. Miren que esa palabra hablándoles se parece a la palabra apareciéndoseles. Y apareciéndoles significa que Jesús se apareció una vez y otra vez y otra vez. Se apareció muchas veces. Muchas veces. De modo que hablándoles conlleva la idea de hablar de lo que es una pasión. Hablar de algo que lo obsesiona a uno. Hablar de lo que es el tema en el que uno está interesado y que lo tiene absorbido. A mí me encanta escuchar a las personas hablar y sobre todo de las personas que saben lo que hablan. Por eso me encanta escuchar, por ejemplo, comentadores de fútbol, cuando hablan y saben de lo que hablan. Me encanta escuchar conferencistas cristianos cuando hablan porque saben de lo que hablan. Me encanta escuchar a la gente que habla de música porque hablan y saben de música y saben de lo que habla. Y a veces me gusta escuchar también a algunos políticos que saben de lo que hablan. Lucas enfatiza que Jesús se presentó vivo, hablándoles del reino de Dios. O sea, Jesús sigue hablándoles de lo que es su pasión, el extendimiento del reino de Dios. Y Jesús habla de lo que Él solamente quiere y le obsesiona hablar. Y Él habla de lo que Él sabe y conoce por experiencia. Jesús sabe de lo que habla. Jesús habla del extendimiento del reino de Dios. En todos los 4 evangelios Jesús habló del reino. Jesús habló del reino. Siempre parece ser un tanto difusa la idea de qué es el reino. ¿Qué es el reino? El reino de Dios. El reino de Dios es muchas cosas, pero déjenme decirles, esencialmente el reino de Dios es el gobierno de Dios en los corazones. Amén. El reino de Dios es el gobierno de Dios en los corazones. Y ese gobierno de Dios se hace evidente, se hace real cuando Cristo viene a mi vida, cuando Cristo viene a mi corazón, cuando le doy a Cristo el centro de mi vida, cuando le doy a Cristo el trono de mi corazón. Entonces el reino de Dios se establece en mí, el gobierno de Dios se establece en mí. Y el gobierno de Dios está regido por Jesús, que es el Rey del reino. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? El reino de Dios es el gobierno de Dios en los corazones. En ninguna manera, de acuerdo a esto, el énfasis de Jesús fue nunca una experiencia mística o una experiencia esotérica de ningún creyente en especial o de un grupo de creyentes, una experiencia con el Espíritu Santo. No creo que estuviera en la mente de Jesús el que su pasión, que era el reino, y que el reino de Dios, su reino, y Él, el Rey del reino, llegara a los corazones, que esa pasión que Él tenía se convirtiera en la búsqueda de una experiencia espiritual, como hablar en lenguas o cosas parecidas a eso. Lo que Jesús quería es que su pasión se convirtiera en la pasión de su iglesia.
Él le dice a su iglesia y le dijo a su iglesia en su tiempo y le dice a la iglesia hoy: lo que yo quiero es llegar a ser el Rey, el Señor en muchos corazones. Lo que yo quiero es llegar a muchos corazones. Lo que yo quiero como Rey del reino y como el reino de Dios, yo quiero llegar a muchos corazones, y de la única manera que puedo hacerlo es a través de ustedes y de que ustedes le hablen a la gente de mí y los inviten y hagan lo posible porque tomen una decisión por Cristo. Yo quiero ser aún el Rey, el Señor, el Salvador en muchos corazones. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es el otro consolador del que Jesús dijo que enviaría, y Jesús lo envió de parte del Padre. Todo eso está muy bien, absolutamente. Pero más allá de eso, yo quiero decirles que el Espíritu Santo es el fuego de la pasión de Dios por un mundo que se pierde. Esto es evidente. Lo que movió a Dios a enviar a su Hijo al mundo fue su apasionado amor por el mundo. Tengas en cuenta la superlativa expresión de Juan: de tal manera amó Dios al mundo. Juan no pudo encontrar palabras más adecuadas para expresar lo grande, lo inmenso, lo indescriptible del amor de Dios por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y eso se debe a un amor inexplicable. Eso se debe a un amor difícil de entender. Eso se debe a un amor que no tiene medida, que no hay manera de describirlo. Por eso Pablo oraba. Por eso Pablo oraba por los creyentes efesios, cuando les decía, allí en Efesios capítulo 3, versículo 14, Pablo oraba por los efesios y les decía: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Allí dice que Pablo oraba. ¿Pero por qué oraba Pablo? Miren el versículo 18. Yo oro, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, qué es lo que cabe dentro del amor de Dios, y si es posible que algo o alguien quede por fuera del amor de Dios, para que ustedes comprendan cuál es la longitud, hasta dónde está dispuesto a ir y llegar el amor de Dios, a quién está dispuesto a ir y llegar el amor de Dios, para que ustedes puedan comprender la profundidad, hasta dónde está dispuesto Dios a descender para sacar a alguien del fondo del pozo, y para que puedan comprender la altura, hasta dónde Dios está dispuesto a llevar a alguien a lo alto de su presencia. Y también decía Pablo: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, hermanos, el Espíritu Santo hace evidente lo que hay en el corazón de Dios. Lo que hay en el corazón de Dios. Pablo escribía a los romanos y les decía: el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y luego decía: nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y luego en ese mismo pasaje, 1 Corintios, Pablo concluye diciendo
y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. El espíritu de Dios está en ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? El espíritu de Dios está en ti. Ese es el espíritu que Dios te dio. ¿Y saben una cosa? Eso significa que Dios toma lo que hay en su propio corazón y lo pone en el corazón nuestro por medio del Espíritu Santo. Amén. Jesús toma lo que hay en su propio corazón y por medio del Espíritu Santo lo pone en el corazón nuestro. Por eso yo presiento que la expresión seréis bautizados con el Espíritu Santo no se refiere a una experiencia que es necesario buscar o vivir de manera súper espiritual, sino que se refiere más a lo que yo llamaría, miren bien, a lo que yo llamaría un encaminamiento a ser puestos en armonía con la apasionada visión de Jesús, que es el extendimiento del reino de Dios. El anhelo apasionado de Jesús era que mucha gente lo recibiera como Salvador y Rey en sus corazones. Y esa sigue siendo la pasión de Jesús hoy. Hay algo que es importante tener presente aquí. Cuando Jesús prometió el Espíritu, Él dijo: Él me glorificará. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Él tomará de lo mío y lo pondrá en ustedes. Y el apóstol Juan dijo también que la tarea, yo diría la tarea apasionada del Espíritu Santo es convencer. Cuando usted quiere convencer a alguien de algo que es realmente importante, cuando usted quiere convencer a alguien de algo que es trascendental o que es existencial, cuando usted quiere convencer a algo que usted sabe que es un asunto de vida o muerte, en cuanto a la decisión a la que usted pueda llevar a esa persona si la convence, ¿qué no haría usted para convencerla? Y quizás usted se pregunte: caramba, ¿qué hago yo para convencerlo de esto, de aquello o de lo otro? ¿No le ha pasado algo como eso? La tarea apasionada del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que Jesús y el Espíritu tienen la misma pasión y la misma visión. Así que la pregunta aquí sería: ¿nos estará llamando Jesús a alinearnos con su pasión? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Estará el Señor Jesús llamando a esta iglesia a alinearnos? Si lo estuvimos ayer o antier o en el pasado, muy bien, pero ¿nos estará llamando el Señor Jesús hoy otra vez a alinearnos con su pasión, a alinearnos con Él? Por tanto, eso implica que Jesús les advierte a sus discípulos aquí en Hechos 1. Él les dice: no se vayan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén hasta, mejor dicho, les dice: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. No salgan de Jerusalén. Y eso implica que Jesús les advierte: no comiencen nada, no den ningún paso todavía, no pongan en ejecución todavía ningún plan hasta que estén seguros, absolutamente seguros, de que realmente han creído. Y nosotros, a menos que realmente hayamos creído, no haremos nada que realmente esté en alineación con el propósito de Jesús de extender su reino. No comiencen nada
hasta que no estén seguros de que realmente han creído, hasta que realmente han creído en que el mundo se pierde, hasta que realmente han creído que solo Cristo salva, hasta que realmente han creído que las personas sin Cristo van a la perdición eterna. Si nosotros nos preguntáramos, ¿por qué evangelizar? Créanme, en nuestro amplio espectro cristiano evangélico, hay gente que cree que no es necesario evangelizar. No es necesario evangelizar porque el que se va a salvar, Dios sabe quién es y de alguna manera esa persona se salvará. Yo recuerdo, leía la historia de un misionero, se llamaba Guillermo Carey. Un día él fue llamado a las misiones, creo que les hablaba de él el otro día. Fue llamado a las misiones y él quería ir a la India. Y él reunió a un concilio de pastores o líderes de las Sociedades Bíblicas Unidas en Londres y les expuso su plan, su propósito de ir como misionero a la India. Hasta entonces nunca ningún misionero había salido a ninguna parte en el mundo para ese entonces. Los líderes cristianos de aquella ciudad se rascaron la cabeza, lo miraron con extrañeza a Guillermo Carey y le dijeron: mira, Guillermo, ¿por qué no dejas que Dios se ocupe de la gente de la India y nosotros ocupémonos de lo que tenemos que hacer aquí? Claro, Guillermo Carey nunca estuvo de acuerdo con eso y después se fue a la India por su cuenta y Dios lo usó allí grandemente. Sí, ¿por qué evangelizar? Hay quienes piensan que no es necesario evangelizar y tal vez aquí entre nosotros sabemos quiénes no consideremos importante evangelizar. Tal vez sabemos quiénes no creemos que sea necesario evangelizar. Eso solo Dios lo sabe. Tal vez tú seas una de esas personas. Sí, ¿por qué evangelizar? ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta es que debemos evangelizar por la misma razón que Cristo vino. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Debemos evangelizar por la misma razón que Cristo vino. Jesús vino dado por el Padre simple y sencillamente porque el mundo estaba perdido, porque el mundo está perdido y por lo más paradójico, porque Dios ama el mundo. Amén, hermanos. Y nosotros somos el canal del amor de Dios para llegar al mundo. Yo he venido predicando esta serie de mensajes basados en la Gran Comisión y en el evangelismo porque seguimos pensando, y es un proyecto en el que estamos trabajando con el pastor Diego López. En el momento de Dios queremos comenzar a establecer el proyecto de grupos pequeños. Y tal vez tu casa, tal vez tú mismo puedas ser líder de un grupo pequeño o ofrecer tu casa para un grupo pequeño. Pero todo esto va en su debida forma y de acuerdo a la agenda de Dios. Y si mañana o pasado usted, cualquiera de ustedes me dicen: yo quiero participar del grupo o del proyecto grupos pequeños, entonces vamos a comenzar una capacitación para líderes de grupos pequeños. Amén, hermanos. Ahora, para el próximo mes de marzo, abril, creo que es, la denominación bautista colombiana va a estar dictando aquí en este lugar para las iglesias bautistas de la región un taller de crecimiento enfocado en el proyecto de grupos pequeños. Entonces, desde ahora se los anuncio, si realmente tenemos interés en ser usados por el Espíritu Santo para extender el reino de Dios, yo creo que esta es una excelente oportunidad. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Jesús aquí ahora: Señor, yo quiero participar del proyecto Grupos Pequeños? Alce su mano, alce su mano. A ver, yo quiero participar del proyecto Grupos Pequeños. Amén. Veo muchas manos arriba, eso me encanta.
Y yo sé que tal vez hay otros que lo están pensando seriamente. Así que vamos a ir paso a paso con esto y espero que de verdad podamos pensar seriamente en que el propósito del Espíritu Santo es enfocar a la iglesia en la tarea misionera. Jesús nos llama a alinearnos con Él hoy para extender su reino, porque hoy más que nunca el mundo lo necesita. Amén, hermanos. Así sea, que el Señor nos ayude. Estemos de pie, por favor. Vamos a orar. Y quiero que allí en su lugar usted ore. Usted ore de verdad. Si usted alzó la mano, no fue aquí delante de mí. No. Tal vez yo mañana hago una lista de los que alzaron la mano, pero usted alzó su mano delante de Dios. Usted está diciéndole a Dios: Dios, yo quiero alinearme contigo, con tu propósito, con tu visión. Yo quiero alinearme con el extendimiento de tu reino por medio de tu Santo Espíritu que tú has puesto en mí. Yo quiero alinearme con tu visión de las almas que se pierden. Yo quiero alinearme con tu propósito de salvar las almas que se pierden. Así sea una sola, así sean dos, yo no sé, pero quiero ser usado por ti para que alguien se salve. Incline su rostro y ore y piense en esto. Y piense en las personas que usted conoce que no son salvas. Hablamos mucho de esto. Tal vez sus familiares, sus parientes, sus amigos, sus compañeros de trabajo, de estudio, sus vecinos, yo no sé. Piense cuántas personas que usted considera inalcanzables, que usted piensa jamás esas personas van a creer. No, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Él solo quiere un instrumento y ese instrumento es usted. Ore por favor por eso. Padre bueno, Padre santo, santo, santo. Yo te alabo, Señor, esta mañana. Te exalto, te glorifico. Y yo sé que esta palabra de Hechos es para la iglesia de hoy. El llamado, la orden de Jesús de esperar la promesa del Padre, de alinearnos con la promesa del Padre, con la promesa del Espíritu Santo. Esa orden es para tu iglesia hoy y es particularmente una orden para esta iglesia. Señor Dios, te rogamos que nos ayudes y nos encamines a pensar en la necesidad latente de cuántas personas hay en nuestro entorno que no conocen a Cristo. Quizá los consideraremos imposibles de ser alcanzados, pero Señor Dios, para ti nada es imposible. Tú levantaste 120 hombres y mujeres el día de Pentecostés y ellos hicieron lo imposible. Ellos hablaron y hablaron en idiomas que ni siquiera conocían y dejaron que el Espíritu Santo los usara y abriera sus bocas y ellos hablaron y la gente escuchó y los que ellos pensaban que jamás escucharían, que jamás creerían, que jamás se convertirían, terminaron preguntando: ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Señor, necesitamos que tu Santo Espíritu venga a nuestras vidas, nos llene, nos tome, pero que nosotros estemos dispuestos a ser ese vaso que tu Santo Espíritu quiere llenar para usarnos para el extendimiento de tu reino. Padre, llévanos en comunión con tu Espíritu. Llévanos a buscar de verdad. Llévanos a buscar de verdad en nuestro tiempo de intimidad contigo, en oración, en tu presencia. Llévanos, Señor, a tratar este asunto contigo. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que nosotros hagamos para que tu Espíritu nos use para llevar a otros a una relación con Jesús? Padre, haz de esta iglesia una iglesia cada día más misionera y más evangelística. Señor Dios, porque sabemos la necesidad latente que hay entre muchas personas que conocemos de Cristo Jesús. Toma nuestras vidas, Dios, santifícalas y ayúdanos a pensar seriamente en esto, Padre. Te lo ruego en su nombre, hoy y por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado: te amo.